Pues es un mensaje que seguramente Dios preparó para ti, que has venido, que has acudido al llamado en esta tarde. Así es que vamos a tener una predicación que habla de la santidad de tu hogar, la santidad de tu hogar. Y vamos a ver la importancia de la santidad en tu hogar. Es importante que escuchemos bien la palabra del Señor. Muy bien, pero antes de eso quisiera poner en contexto una ilustración con la cual me gusta comenzar. Yo viví mis años de infancia y creo, y gracias a Dios que son respetuosos y no hicieron ¿verdad? Mis años de infancia, viví en una colonia muy fuerte, muy agresiva, muy peligrosa, donde pues había mucha violencia, había mucho robo. Yo crecí con algunos vecinos que eran ladrones, que eran malvivientes, y por tanto, pues en la colonia donde yo vivía, todas las casas tenían rejas, tenían protecciones, ventanas, chapas, puertas, casi blindadas, ¿no? No había todavía el blindaje para las casas en ese entonces. Y recuerdo que en 1990 dejé un departamento que estaba yo rentando precisamente en esa colonia, y nos fuimos a habitar a un fraccionamiento nuevo, gracias a Dios, y era una casa dúplex, pero era un fraccionamiento nuevo, sin bardas. Y entonces, pues con ese contexto que yo viví, de delincuencia, de robos, le pedí a un conocido herrero que pusiera protecciones también en la ventana de la casa dúplex que estábamos habitando, y también le pedí que pusiera una puerta no de macopán, que era la que tenía, ¿verdad? Que con cualquier testereada se caía, sino que le mandé a hacer una puerta más resistente, y le dije, por favor, le pones un pasador que atore para arriba, y le pones también un pasador que atore para abajo, que de modo que yo le pueda poner candado arriba y le pueda poner candado abajo. Nada más, le digo, no, le pones por favor una chapa acá arriba, en donde mis hijas no lo puedan alcanzar, y una chapa abajo, donde podamos facilitar y ahí, para que nadie entre. Y me dijo, nadie va a entrar, pero tú tampoco en una emergencia vas a poder salir, ¿verdad? Por tanta protección que yo tenía. Pero lo que yo quería era tener un hogar protegido. Y muchos, seguramente, donde tú vives, están en esa misma situación, pues buscando un lugar que sea protegido, que sea blindado casi. Ahora ya han cambiado las protecciones, ahora ya hay cámaras, ¿verdad? Ya tenemos cámaras de movimiento, y apenas entra una persona en el jardín o en el estacionamiento, y luego se prende, se activa un dispositivo en tu celular y sabes quién está, ¿verdad? Bueno, ya de hecho las cámaras se tienen que usar con mucha precaución, porque creo que algunos se pueden quejar de que estás mal usando esas imágenes. Pero bueno, esa es la manera de proteger los negocios y principalmente los hogares. Nosotros estamos protegidos también en la iglesia. Has de saber que nosotros tenemos 4 cámaras alrededor, por fuera de la iglesia, 4 cámaras con un dispositivo donde podemos ver quién entra y quién sale. Y tenemos una aquí adentro, si no habías notado, una cámara que está ahí atrás. Y está atrás de manera estratégica, ¿verdad? Para proteger que todos estén leyendo su Biblia y que no estén viendo su celular. La cámara está diseñada de modo de que cuando está predicando el pastor y están pasando páginas, la enfoca. Así que si se mueve la cámara, es que ya te descubrió, ¿verdad? Estamos protegiendo para que todos estén leyendo correctamente la palabra. Ese es el contexto de nuestra sociedad ahora. Queremos protegernos, queremos tener hogares protegidos. Esa es la verdad, y seguramente muchos de ustedes han hecho algo parecido de lo que estoy platicando. Muchas veces nos preocupamos por la seguridad física de nuestro hogar. Esa es la verdad. Ahora, no queremos que nadie se meta a robar. Cuando voy a casa de mi hija, que me encarga algo, que están de vacaciones,
pues yo prácticamente entro al estacionamiento y los empiezo a saludar por la cámara, porque sé que ya se prendió la cámara y me están observando. Entonces ya les digo, aquí estoy, no me oyen, pero los saludo y ya. ¿Por qué? Porque queremos tener un lugar seguro. Esa es la verdad. No queremos que nadie se meta a robar. Sin embargo, hay un descuido en nuestro hogar, un grave descuido en nuestro hogar, y estamos descuidando nuestra seguridad espiritual. ¿Qué es lo que estamos haciendo para asegurarnos de que nuestro hogar esté seguro espiritualmente? La Biblia nos dice que tenemos un enemigo. La semana pasada hablábamos de ese ser. Unos le llaman Satanás, otros le llaman demonio, otros le llaman Lucifer, otros le llaman el chanclas, otros le dicen de diferente manera, pero es el mismo enemigo que tenemos. Y la Biblia dice que vino ¿a qué? A matar, a robar y a destruir. Ese es nuestro enemigo. Muchas veces nos preocupamos por la seguridad física, pero no queremos, porque no queremos que haya intrusos que se metan a robar, pero estamos descuidando nuestra seguridad espiritual. La Biblia nos dice y nos advierte que hay un enemigo de nuestras almas. La Nueva Traducción Viviente en Juan 10:10 dice que el propósito del enemigo, dice, es que el ladrón que vino a robar, matar y destruir. Entonces, ¿qué estamos haciendo para tener seguro, protegido nuestro hogar espiritualmente? ¿Le estamos dejando abierta la puerta a ese enemigo y que se meta sin ningún estorbo? ¿O estamos haciendo algo concreto y conciso para asegurar nuestra vida, nuestro hogar espiritual? Y solo hay una forma de mantener la seguridad de nuestro hogar, y la seguridad del hogar se mantiene mediante la santidad. Mediante la santidad. Ahora, algunas personas, yo he entrado en varias casas que tienen abierta su Biblia, como queriendo proteger espiritualmente su hogar, ¿verdad? Lo tienen abierto ahí en un salmo. No sé si ustedes saben cuál es el salmo predilecto para proteger espiritualmente un hogar. ¿Ustedes lo tienen ahí? ¿No? Ok. El Salmo 91. El Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 91? Lo voy a poner ahí, aunque está muy chiquita la letra, pero te lo voy a leer. Dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y dejará y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada. Y son 16 versículos de este hermosísimo salmo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchos tienen abierta la Biblia en el Salmo 91 y nunca lo han leído completo. ¿Será así que debemos proteger nuestro hogar? Mira, yo he entrado a muchas casas, bueno, algunas casas, y tienen abierta la Biblia en ese salmo. ¿De qué servirá tener solamente abierta la Biblia si ni siquiera leemos completo los 16 versículos de este hermosísimo salmo? De poco servirá. Algunos tienen guerras
ramas colgadas en las puertas de su casa. Otros tienen herraduras para proteger su casa y que haya buena suerte. Pero la única cosa que realmente nos protege de los ataques del enemigo es la santidad. La santidad. Mira, la Biblia dice que Dios es santo. La Biblia recalca y hace saber que Dios es santo. En Levítico 11:44, en la Nueva Traducción Viviente, dice: pues yo soy el Señor tu Dios. Debes consagrarte y ser santo, porque yo soy santo. Es la primera parte de este versículo. En el Antiguo Testamento la santidad se expresaba hasta en los alimentos que se consideraban impuros. Obviamente ya no estamos bajo esas reglas, pero la santidad no deja de ser primordial. Veíamos en la mesa, hay no negociables de Dios. Y algo no negociable de Dios es la santidad. Y Él nos dice que seamos santos porque Él es santo. Bien, ¿qué es la santidad para nosotros? ¿Qué significa esto de ser santo? Mira, si quisiéramos hacer una serie de predicaciones sobre la santidad, nos pasaríamos no 54 semanas, a lo mejor 108 o no sé cuántas semanas tratando de predicar lo que es la santidad, pero déjame decírtelo en manera muy, pero muy breve. ¿Qué es la santidad para nosotros? La santidad para el cristiano debe de ser una forma de vida, un estilo de vida, una respuesta a la grande, misericordiosa gracia de Dios. Debe ser un reflejo del carácter de Cristo en nuestra vida. Fíjate, no se trata solo de evitar el pecado, sino de vivir en obediencia a Dios. Somos apartados para su propósito. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para tu familia. Dios tiene un propósito para esta iglesia. Entonces somos apartados para el propósito de Dios. Somos apartados para su propósito y creciendo en común unión con Él. La santidad, pues, es consagración. Consagración. Pues yo soy el Señor tu Dios. Debes consagrarte y ser santo. Es la santidad, la consagración. Es el hecho de estar separados para algo. Fíjate, cuando te casas, algunos de aquí son casados, yo lo sé, yo he participado en algunas bodas, pero cuando te casas te estás consagrando a vivir exclusivamente para tu cónyuge. Eso es lo que debiste de entender cuando te casaste, porque hubo dos pactos: el pacto que hiciste con Dios y el pacto que hiciste con tu esposa, con tu novia, y era tu esposo ya en ese momento. ¿Alguien recuerda ese pacto? Yo creo que pocos, porque miren, mi experiencia es esta. Cuando voy a participar de la boda, les digo a ambos: oye, ¿te aprendes de memoria estas palabras de pacto? No voy a poder, voy a estar muy nervioso. Bueno, te lo paso por escrito. No voy a ver ni las letras. Luego, entonces, ¿cómo le hacemos? Váyamelo diciendo. Y mayormente así le hago. Yo, hombre, yo, mujer. Lo repiten como loros, pero no se lo memorizan y por supuesto no lo recuerdan. Pero les voy a refrescar la memoria. Dice, cuando se están casando, se le pregunta al varón: ¿recibirás esta mujer por tu legítima esposa para vivir unidos en el santo estado del matrimonio? Y casi todos dicen sí. Y luego, ¿la amarás? ¿La consolarás? ¿La honrarás?
y la cuidarás en tiempo de enfermedad, de salud, y renunciando a todos los demás, te conservarás para ella sola mientras los dos vivieren. Esto no está sucediendo, porque no se lo aprendieron. ¿Y cómo van a hacer algo que no se han aprendido? ¿Cómo van a hacer algo que no aprendieron? En la clase de hoy les decía que hay cosas que debemos de aprender de memoria. De memoria. Ponía yo el ejemplo de las tablas, pero vamos a cambiar el ejemplo. ¿Quién se acuerda de las preposiciones que nos enseñaron en la primaria? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. ¿De qué me sirve? Pues de saber preposiciones. ¿De qué te serviría aprender la palabra de Dios para cuando necesites ocuparla la tengas en tu memoria y sepas que hiciste un pacto con Dios y que tú tenías que consagrarte en la boda a tu esposo o a tu esposa? ¿Y por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tantas rupturas? Porque este simple pacto nunca lo hicieron conscientemente. ¿Nos damos cuenta? Hermanos, nosotros debemos consagrarnos a Dios, como cuando nos comprometimos también a consagrarnos con nuestro cónyuge. Pero esto es mucho más importante, consagrarnos a Dios. Del mismo modo, la santidad es vivir consagrados a Dios, excluyendo otro tipo de dioses. Hay quienes tienen Dios, hacen un Dios de su trabajo, hay quienes hacen un Dios de su deporte, hay quienes hacen un Dios de sus hijos, hay quienes hacen un Dios de todo. Pero la Biblia nos dice que nos debemos consagrar a Dios. Del mismo modo, la santidad es vivir consagrados a Dios, excluyendo otros dioses y a todas las cosas que a Él no le agradan. Dejamos algunas cosas para dedicarnos a algo y a alguien mucho mejor, y en este caso es a Dios. Si tú eres creyente en Jesucristo, déjame decirte que tú ya eres santo, ya estás consagrado. Eres santo. En 1 Corintios 6:11 nos dice: pero ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando te entregas a Cristo y lo recibes como tu Señor, como tu Salvador, su sangre te lava. Por la fe en Jesucristo el Señor, Dios te considera justo. Has sido santificado por la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Ahora te toca a ti vivir esa santidad. Hacer de la santidad tu estilo y tu forma de vida. Fíjate bien, no es cuestión de tratar. No es cuestión de tratar de ser santo para que Dios te reciba. Es cuestión de entender que eres santo si le has entregado tu vida al Señor Jesús. Vivir en pecado sería una completa incongruencia. ¿Cómo es que yo estoy entendiendo que soy santo porque le he entregado mi vida al Señor y vivir en pecado? Es una total incongruencia. Esa ya no es tu vida. Esa ya no debe ser tu vida. Hermano, tenemos que vivir de una manera que agrademos a Dios. Una manera en que Dios se complazca de lo que ve que tú haces y de lo que ve que tú eres. Ya no es nuestra identidad el pecado. Si somos santos por la fe en el Señor Jesucristo, nuestros hogares también deben ser lugares de santidad. Son santificados por nuestra presencia. A veces uno llega a ciertas casas y observas una placa, un cartoncito que dice: este hogar es católico. ¿Sí o no lo dicen? Lo vemos. Yo tengo por ahí algunos familiares que tienen ese cartoncito fuera de su casa.
Creo que muchos ponen esos letreros para que nadie vaya y los fastidie. Es un buen sentimiento. Pero mi hogar debe reflejar mi fe. No es cuestión de un letrero o de unas líneas escritas en algún papel. Mi hogar debe reflejar mi fe, debe reflejar mis creencias, debe de tener mi santidad ante Dios. Ese es mi hogar. ¿Cómo podemos proteger la santidad de nuestro hogar? Vamos a ir a un ejemplo de un hombre santo. Un ejemplo de un hombre santo que no supo proteger la santidad de su hogar. De su mal ejemplo aprendemos cómo evitar su error. Me refiero al famoso rey David. Uno de los personajes sobresalientes en la Biblia y ancestro inclusive de nuestro Señor Jesucristo. Fue un hombre que amaba mucho a Dios. De hecho, lo conocemos como un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, tuvo errores. Descuidó la santidad de su hogar. Ese hombre que amaba mucho a Dios dejó a su familia casi destruida porque no supo cuidar la santidad de su hogar. Todo comenzó un día, dicen que fuera de primavera, cuando David se paseaba por la azotea de su palacio. En esa temporada del año, los reyes solían salir a la guerra con sus tropas, pero David se quedó solito en su casa y había enviado a sus tropas a pelear sin él. Observando la ciudad, vio que había una mujer hermosa que se estaba bañando en el patio de una casa vecina. ¿Y qué hizo? La mandó traer y se acostó con ella. En ese momento, el rey David dejó de pensar como un hombre de Dios y comenzó a pensar como cualquier rey de su tiempo. ¿Cómo pensaban los reyes de su tiempo? Eran reyes paganos que consideraban que todo y todos le pertenecían, incluyendo los cuerpos de sus súbditos. David olvidó su santidad como hombre de Dios y adoptó las actitudes del mundo que lo rodeaba. Esto está escrito en la Biblia para que nosotros lo podamos saber y las consecuencias que eso acarreó. Y por tanto nosotros debemos de tener cuidado de no hacer lo mismo, y descuidar la santidad de nuestro hogar. Ten cuidado de no hacer lo mismo. Cuando esta mujer llamada Betsabé salió embarazada, David buscó la forma de ocultar su pecado. ¿Te es familiar eso? Muchos quieren ocultar sus pecados, como si los pudiéramos ocultar de Dios. Los pecados los hacemos sin que un hermano esté cerca, sin que mi maestro de hora de crecimiento esté por ahí, sin que el pastor me pueda ver. Pero lo que no saben es que el testigo presencial, eterno y que está en todo lugar es Dios. Sin embargo, David trató de ocultar su pecado. ¿Y qué hizo? Primero trató de lograr que su esposo, el esposo de Betsabé, se acostara con ella. Dice: así me libro de la culpa. Pero no pudo. Su fiel soldado no quiso alejarse del reino. Por fin, entonces, maquinó la muerte de su esposo
y se casó después con ella. Todo parecía estar bien, pero en ese momento comenzó la caída de su familia. No solo de él, sino de su familia. Hermano, hermana, la santidad de tu hogar comienza con tus decisiones. La santidad de tu hogar comienza con tus decisiones. Mira, si dejas que tu corazón se aparte de Dios y persigues el pecado, pondrás en riesgo el bienestar espiritual de toda tu familia. Lo repito. Si dejas que tu corazón se aparte de Dios y persigues el pecado, pondrás en riesgo el bienestar espiritual de toda tu familia, no solo de ti. Tus vicios, tu coraje, tu falta de compromiso con Dios abren la puerta a aquel que es nuestro enemigo y entrará a tu hogar. No sé en qué condiciones estés tú ahora. ¿En qué condiciones esté ahora tu familia? Pero déjame decirte que nunca es tarde para comenzar. Y si estás aquí es porque Dios quiere hacerte saber que debes tener un hogar en santidad. Nunca es tarde. Busca la ayuda de Dios y la ayuda de tus hermanos para cambiar. La semana pasada tuvimos una extraordinaria predicación sobre cómo tomar una decisión que puede favorecerte a ti y a tu familia, que es hacer cambios. Está ahí, búscalo en la página de Unifam Campanario. Busca ayuda de tus hermanos para cambiar si hay algo que está mal en tu vida. Aunque Dios perdonó a David, y lo sabemos, por su pecado, también sabemos que murió el bebé que había sido fruto de ese adulterio. Es más, David no supo detener los efectos de su pecado en toda su familia. Ese fue el pecado de David. Pero más tarde, en su familia, su hijo Amnón se enamoró de una de sus hermanas que no estaba casada. Esa hermana era virgen. Y todos tenemos un pariente. Amnón tenía un primo que se quería pasar de listo. Y le aconsejó a Amnón: mira, finge que estás enfermo. Dile a tu papá que quieres que tu hermana, Tamar, te atienda. Y así lo hizo Amnón. David le mandó a su hermana, quien vino inocentemente a atenderlo, pero él se aprovechó de ella y la ultrajó. Después de lograr lo que él quería, la odió, la repudió. Mira, así es la lujuria. Por favor, nunca confundas la lujuria con el amor. No vayas a confundir el amor con la lujuria. El amor sabe esperar el tiempo de Dios. El amor busca el bien de la otra persona. En cambio, la lujuria solo busca su propia satisfacción. Tristemente, el rey David nunca tomó cartas en el asunto. No tuvo la inteligencia de sospechar que algo extraño estaba sucediendo cuando su hijo Amnón pidió que su hermana Tamara lo atendiera. Cuando se enteró de lo que había pasado, tampoco hizo nada. Fue otro de sus hijos el que auxilió a su hermana Tamara, que había sido ultrajada, y la cuidó. Y luego ese hermano llamado Absalón mató a Amnón en venganza.
Y después de eso, Absalón mismo trató de suplantar a David como rey y también murió. ¿Se fijan? Cuando se deja entrar al enemigo a la casa, no solo te perjudica por olvidarte de la santidad de tu hogar, sino que perjudica a toda tu familia. La Biblia nos cuenta esta historia, la historia de David, la historia de Amnón, de una forma muy cuidadosa. Si algún letrado pudiera evaluar esta descripción, podría decir que Dios es un artista literario por excelencia. Los detalles de la historia demuestran la conexión entre el pecado de David y el de Amnón. Los dos cometieron un acto inmoral con una mujer hermosa en lo privado de su hogar. En ambos casos, su acción causó dolor y resultó en la muerte de un hijo de David. Los dos se portaron como unos paganos. Los dos actuaron con astucia para ocultar su lujuria. El pecado de David se repitió en la vida de su hijo. Es más, David no tuvo la valentía para confrontar y detener el pecado de Amnón. ¿Por qué? Porque había perdido la autoridad moral a causa de su propio pecado. Y vamos a reflexionar un poquito más sobre la actitud de David, sobre el pecado de su hijo Amnón. La actitud de David ante el pecado de su hijo revela una debilidad en su liderazgo familiar. Y déjenme decirles que esto es el pan de cada día en muchos hogares. Los hombres se están olvidando del liderazgo espiritual que deben de tener en su hogar. Y yo le doy gracias a Dios por el ministerio de varones que tenemos en esta iglesia. Estamos aprendiendo como varones a cómo ser hombres piadosos, hombres de Dios, para retomar las responsabilidades, el liderazgo en nuestro hogar. Y le doy también gracias a Dios por ese ministerio de varones, porque estamos desechando muchas mentiras que creemos como hombres. ¿Por qué razón? Porque muchos están olvidándose del liderazgo que han sido llamados a realizar. Entonces, la actitud de David ante el pecado de su hijo revela una debilidad en su liderazgo familiar y una relación sobre la necesidad de confrontar el pecado con justicia. Fíjate, cuando David se enteró de lo que Amnón había hecho, la Biblia dice que se requete enojó. ¿Y qué? ¿Y qué que se haya enojado? Dice ahí en 2 Samuel 13:21 que se enojó, pero no actuó para disciplinarlo. No hizo nada para disciplinarlo. A pesar de su enojo, que era mucho, no hizo justicia ni protegió a su hija Tamar. Esto nos muestra el peligro de la pasividad ante el pecado dentro de la familia. La falta de acción llevó a que Absalón, el otro hijo, hermano de Tamara, tomara venganza por su cuenta y asesinara a su propio hermano. Eso lo vemos en 2 Samuel 13, 28 y 29. Esto provocó un conflicto familiar mucho más grave de lo que se pudieron haber imaginado. Calumniando en la rebelión de Absalón contra su propio padre. Cuando nos enfrentamos al pecado con justicia, se pueden generar, cuando no enfrentamos el pecado con justicia, se pueden generar resentimientos y consecuencias verdaderamente graves, como lo podemos ver en esta familia. ¿Cuáles pudieron haber sido las razones de la inacción de David?
pues vamos a dejarlo a la imaginación, pero podría ser una: su propio pecado con Betsabé y Urías. Pudo haberlo hecho sentir indigno, ese pecado pudo haberlo hecho sentir indigno a su hijo, y para disciplinar a su hijo, y sin embargo el pecado personal no debe de impedirnos hacer justicia con responsabilidad. Otra razón de la inactividad o de la inacción de David es el amor mal entendido. Como padres a veces mal entendemos el amor. Tal vez David quiso proteger a Amnón por ser su primogénito, pero el amor verdadero corrige, disciplina. Busca Proverbios 13:24 en tu casa. La santidad de tu hogar será el reflejo de tu santidad. El reflejo de la santidad de tu hogar será el reflejo de tu propia santidad. Si tú te entregas a Cristo y le das el control de tu vida, tendrás valor. Tendrás valor para poner límites y confrontar la impureza cuando procura meterse a tu casa. Si te entregas a Cristo y le das el control de tu vida, tendrás el valor para decirle no a tus hijos, porque sabes negar la tentación para ti mismo. Hermano, hermana, el mensaje de hoy es tener hogares en santidad. No dejes la puerta de tu casa abierta a Satanás. Dedica tu hogar al Señor. Decídete ya a excluir lo que es del mundo. Dale tu corazón por completo a Cristo, para que puedas confrontar el pecado sin hipocresía. Así podrás tener un hogar seguro, un hogar santificado ante los ataques de tu verdadero enemigo, que es Satanás, que vino para destruir, que vino para mentir, que vino para destruir, matar. Así es que vamos a orar, amados hermanos, por la santidad en nuestra vida y nuestro hogar, por la santidad de nuestra vida y nuestro hogar. Vamos a meternos en oración. Señor, amado Padre, santo y perfecto Dios, estamos ante ti, Señor, con corazones tocados por tu palabra. Reconocemos nuestra necesidad de tu gracia para vivir en santidad. Tú nos has llamado, Señor, a ser santo, porque tú eres santo. Y el anhelo de nuestro corazón es reflejar tu pureza en nuestra vida y en nuestro hogar. Padre, ayúdanos a renovar nuestros pensamientos, a renovar nuestras palabras y nuestras acciones, para que cada área de nuestra vida sea agradable para ti. Líbranos, Señor, de todo lo que nos aparta de tu voluntad y llénanos con tu Espíritu Santo para que podamos vivir conforme a tu verdad. Señor, que nuestro hogar sea un lugar donde tu presencia habite, donde reine el amor, la paz, la justicia. Ayúdanos a ser testimonio para nuestra familia, moldeando tu carácter en cada decisión y en cada trato con nuestros seres amados. Guárdanos, Señor, de la tibieza espiritual y del conformismo con el mundo. Que nuestros hogares sean altares donde se honre tu nombre, donde se enseñe tu palabra con fidelidad. Que cada rincón de nuestra casa haya un ambiente de adoración y comunión contigo. Padre, moldéanos según tu voluntad y ayúdanos
a caminar cada día más cerca de ti. Y que nuestra santidad no sea solo una apariencia externa, sino una transformación profunda que refleje tu luz en todo lo que hacemos. Y esto, Señor, lo pedimos en el hermosísimo nombre de tu Hijo, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, hoy es tiempo de obedecer. Hoy es tiempo de